Violencia, maldita violencia, ¿por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz, que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor? Violencia. En 1948, Colombia estaba azotada por la violencia. Una violencia incitada por la ultraderecha conservadora. Incendiar los campos, masacrando y despojando de sus tierras al campesinado. Acaparar tierras y aumentar el poder político era un plan que se ejecutaba a sangre y fuego. Esta guerra de exterminio y despojo se cebaba contra las zonas agrarias, especialmente de influencia de los liberales y los comunistas. La violencia reaccionaria conservadora hacía parte de la corriente internacional influenciada por el nazismo alemán y la falange española. En medio de este clima de violencia, de muerte, había una voz fuerte, profunda y grandilocuente que denunciaba la violencia, desafiaba el poder de las oligarquías, retaba la prepotente presencia norteamericana y clamaba por los derechos del pueblo raso, por los derechos de la gente humilde, los derechos de los trabajadores. Era Jorge Eliezer Gaitán. El 7 de febrero de 1948 convocó una impresionante manifestación en la Plaza Bolívar de Bogotá. Una abigarrada multitud le escuchó en profundo silencio, con el corazón apretado y el dolor del país ensangrentado. Bajo el peso de una honda emoción, me dirijo a vuestra excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa manifestación. Esconde su ardiente corazón lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso para pedir que haya paz y piedad para la patria. En todo el día de hoy, excelentísimo señor, la capital de Colombia ha presenciado un espectáculo que no tiene precedentes en la historia. Gentes de todas las latitudes, de los llanos ardientes y de las frías altiplanicies, han llegado a congregarse a esta plaza, una de nuestras libertades, para expresar su irrevocable decisión de defender sus derechos. Hace ya 2 horas que esta inmensa manifestación perdura en esta plaza y no se ha escuchado, sin embargo, un solo grito, porque en el fondo de los corazones solo se oye el galope de la emoción. Durante las grandes tempestades, la fuerza subterránea es mucho más poderosa y esta tiene el poder de imponer la paz cuando quienes están obligados a imponerla no la imponen. Señor presidente, aquí no se oyen aplausos, solo se ven banderas negras que se agitan. Señor presidente, vos que sois un hombre de universidad debéis comprender de lo que es capaz la psicología de un pueblo, que logra contrariar las leyes de la psicología colectiva para recatar la emoción en su silencio como el de esta inmensa muchedumbre. Bien sabéis que un pueblo que logre esto fácilmente podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. Ninguna colectividad en el mundo ha realizado una demostración superior a la presente. Pero si esta manifestación sucede, es porque hay algo grave y no por triviales razones. Hay un pueblo capaz de realizar este acto para evitar que la sangre siga derramándose y para que las leyes se cumplan, porque ellas son la expresión de la psicología general y de la conciencia colectiva.
No me he engañado cuando he dicho que creo en la conciencia del pueblo, porque ese concepto ha sido ratificado ampliamente en esta demostración, donde los vítores y los aplausos desaparecen para que solo se oiga el rumor emocionado de los millares y millares de banderas negras que aquí se han traído para recordar a los hombres villanamente asesinados. Quien así hablaba, con toda seguridad, sería el próximo presidente de Colombia. Su verbo arrastraba multitudes. Era abogado, líder reconocido del Partido Liberal que lo llevó a ser alcalde de Bogotá, ministro de Educación y ministro de Trabajo. Su influencia política crecía, convirtiéndose en líder absoluto del Partido Liberal y caudillo de las masas populares. Todo indicaba que en las elecciones presidenciales derrotaría al Partido Conservador. Señor presidente, serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza, os pedimos que ejerzáis vuestro mandato, el mismo que os ha dado el pueblo para que devuelvas al país la tranquilidad pública. Todo depende ahora de vos. Quienes aniegan en sangre el territorio de la patria cesarían en su ciega perfidia. Esos espíritus de mala intención callarían por vuestra voluntad. Amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino inexorable. Señor presidente, aquí no reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que ejerzáis vuestro mandato para que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüencen ante propios y extraños. Os pedimos hechos de paz y de civilización. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los bravos que llegaron a aniquilar las tiranías en este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestra vida por la paz y la libertad de Colombia. Impedid, Señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada, debéis aprovechar la capacidad del trabajo de un pueblo para el beneficio y el progreso de Colombia. Mientras Gaitán hablaba clamando por la paz y por el respeto a la vida de las masas campesinas liberales, no lejos de allí sesionaba la 9ª Conferencia Panamericana que reafirmaba la hegemonía norteamericana en el continente y creaba para ello a la Organización de Estados Americanos, la tal OEA. El continente se consolidaba como el patio trasero de los Estados Unidos y como tal le acompañaría en la lucha contra el comunismo internacional. La 9ª Conferencia tuvo un carácter profundamente anticomunista, no ajeno a la violencia que destrozaba al país. Señor presidente, nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre, este grito mudo de nuestros corazones, solo os reclama que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como queréis que os traten a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y vuestros bienes. Os decimos finalmente, excelentísimo Señor, bienaventurados los que entienden que las palabras de paz y de concordia
no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y de exterminio. Malaventurados aquellos que en el gobierno esconden tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán juzgados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. Dos meses después de esta extraordinaria manifestación, Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado. Era la mañana del 9 de abril de 1948. El crimen fue en el pleno corazón de Bogotá, muy cerca de la Plaza de Bolívar. La reacción de la gente del pueblo fue inmediata. Todo el mundo se lanzó a las calles armados de machetes y de palos. El centro de Bogotá quedó semidestruido y sus calles llenas de muertos. El gobierno conservador controló la situación lanzando el ejército a las calles. El Partido Liberal, traicionando a Gaitán, hizo acuerdos con los conservadores. Las protestas callejeras fueron derrotadas a sangre y fuego. La rebelión se atrincheró en las altas montañas. A Jorge Eliezer Gaitán le habían advertido del riesgo de que fuera asesinado, ante lo que dijo: «Ninguna mano del pueblo se levantará contra mí y la oligarquía no me mata, porque sabe que si lo hace, el país se vuelca y las aguas demorarán 50 años en regresar a su nivel normal». Han pasado 50 años y otros 26. Las aguas no han vuelto a su cauce normal, pero hay esperanzas de encontrar por fin y para siempre la paz tan largamente soñada. La paz que Gaitán imploraba y las profundas reformas sociales que su ideario preconizaba y a las que la misma oligarquía, 76 años después, se sigue oponiendo. Pero como bien decía Gaitán, el pueblo es superior a sus dirigentes y la época que vivimos es la de la gran ruptura popular constituyente, democráticamente transformadora, que hace sentir que Gaitán vive en la conciencia, en el recuerdo y en la memoria del pueblo colombiano. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Sí. Quemen los tambores de